de la tercera línea de defensa es que está relacionado a la memoria inmunológica. ¿Okay? Pero ojo, yo tengo memoria inmunológica si y solo si activo T y P al mismo tiempo. ¿Okay? Porque vamos a ver más adelante que hay momentos donde la respuesta inmune solo implica activación de B. Y en ese caso, si no está la metiche de la T metida allí, no hay memoria. ¿Okay? Los anticuerpos producidos son de corto tiempo. ¿Okay? Después desaparecen. Ok, entonces, rebobinando aquí. Mi rojo me está pintando bien. Si yo hablo de activación de células B, recuerden, estoy hablando de respuesta inmune humoral. ¿Ok? Y si yo hablo de células T, estoy hablando de respuesta inmune celular. Y eso está aquí, celular humoral. ¿Okay? Porque cuando hablo de células B, la acción efectora son los anticuerpos que se encuentran solubles. ¿Okay? Y cuando yo hablo de células T, hablo de celular porque es contacto de moléculas. ¿Okay? Aquí estoy hablando de una respuesta cognata. Bien, entonces, como hay un vínculo entre la respuesta inmune innata y la adaptativa, ¿okay? ¿Cómo yo activo una célula B? Voy a bajar porque voy a garabatear. Cuando hablo de una célula B, ¿recuerdan el sistema de complemento que generaba fragmentos? ¿Okay? Y en los receptores de complemento que estaban presentes en diversos tipos celulares, también se mencionaba a las células B que tenían esos receptores. Bueno, entonces, si tenemos la activación de complemento, ¿qué pasó? ¿Qué se cayó? Cuando activo complemento y se generan los fragmentos y estos se depositan en la superficie de un microorganismo, ¿okay? Estos fragmentos de complemento van a ser reconocidos por receptor de complemento que está presente en mi amígdala celular. Este receptor de complemento, este receptor que también se conoce como CD21, una molécula que se expresa en células B. ¿Okay? Entonces puede reconocer complemento y aquí se activa. Y aparte su inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina tiene una célula B naive o una célula B virgen? D y E. ¿Okay? Como ya lo vimos, lo jalamos aquí para recordar. Entonces, se activa la célula B, ¿no? Prolifera y produce anticuerpos. Y esto yo lo defino como respuesta inmune humoral. ¿Okay? Humoral. Yo les digo que la célula B reconoce varios tipos de moléculas, la naturaleza de moléculas. La célula no se come. No me sorprende, mi hermana también es así, no usando chombo, pero en realidad yo estoy que me muero de calor y diga, ay, Sheila, ¿tienes calor? Sí, que me muero de calor y ya está abrigada por pantalón. Es porque tiene presión baja. Ok, bien, entonces, la célula B, ¿qué reconoce? La célula B reconoce de antígenos, ¿ah? Reconoce lípidos, reconoce ácidos nucleicos, reconoce polisacáridos,
B es capaz de reconocer en un microorganismo todos estos componentes. ¿Por qué? Porque la célula B tiene receptor para complemento, la célula B tiene toller receptors, ¿okay? Y tiene sus inmunoglobulinas. Tiene varios receptores la célula B. Aparte que es capaz de expresar MHCl tipo 1 y 2, ¿no? Entonces, la célula B reconoce lípidos, ácidos nucleicos, polisacáridos, proteínas, como macromoléculas. ¿Okay? Y yo les digo que la célula T, aquí, solo reconoce, la célula T solo reconoce antígenos de naturaleza proteica. ¿Okay? Entonces, la célula B es capaz de activarse aquí en lo que se conoce como una la célula B, ¿no? Una activación de tipo T independiente o timo independiente. ¿Okay? O independiente de célula T. ¿Por qué? Cuando reconoce lípidos, ácidos nucleicos, polisacáridos. ¿Okay? Y cuando reconoce proteínas, T dependiente o timo dependiente. ¿Ok? Entonces la célula B puede activarse de forma independiente o dependiente de células T, dependiendo de qué está reconociendo. Si está involucrado una proteína, es dependiente de célula T. Si no, es independiente. En ambos casos, la célula B produce anticuerpos. ¿Okay? Pero, como ya les dije que yo tengo memoria solamente cuando activo ambos, ¿qué tipo de antígeno será cuando activo ambos? Cuando tengo memoria, proteínas. Entonces, memoria inmunológica solamente tengo cuando está involucrado antígenos proteicos. ¿Esto por qué es importante? Porque aprender a saber qué estoy activando, se desarrollan las estrategias para vacunas. Porque una vacuna, ¿es cierto?, conviene que genere memoria inmunológica. Si no, ¿para qué te vas a estar inmunizando todo el tiempo si no vas a tener memoria? ¿No? Entonces, justamente en la historia del diseño de vacunas, en el caso, por ejemplo, de bacterias, como el neumococo, ¿no? Se vio que la parte más virulenta del neumococo era la cápsula de polisacárido. Entonces se aisló el polisacárido de la cápsula del neumococo y se creó una vacuna con ese componente. Y la sorpresa era que solamente activaba células B, no activaba la T. Entonces, en los niños pequeños, menores de 2 años, los títulos de anticuerpos eran muy bajos y de corta duración. No los protegía lo suficiente los niños. Por eso es que la misma farmacéutica, después de lanzar, ¿no?, esta vacuna que solamente tenía polisacárido, diseñó otra estrategia en la cual creó el polisacárido y lo unió a lo que se conoce como un acteno, un fragmento de proteína. ¿Para qué? Para que la T estuviera metida en la respuesta y generarla. ¿Okay? Entonces, importante saber qué tipo de respuesta yo voy a generar para poder diseñar mi vacuna. ¿Okay? Entonces, la B, independiente o dependiente de célula T, dependiendo del que reconoce. Entonces, aquí, para activar a la célula T, ¿no?, ya quedamos que solamente se activa cuando tiene reconocimiento de antígenos de naturaleza proteica. Y es más, no es una proteína en forma macromolécula, es un pequeñito fragmento de esa proteína
biólogo, ¿no?, que se encontró con el antígeno en la innata, que procesó este antígeno y lo va a presentar en forma de una molécula, que es justamente la molécula de MHC que está aquí. Este de aquí es el MHC. ¿Okay? Este es el antígeno. Y este de aquí es el ¿ok? Entonces, tengo aquí, para activar a mi célula T, yo requiero de 3 señales. ¿Saben cuáles son esas 3 señales? ¿Dónde las hago? ¿Cómo activo mis células T? ¿No? Primera señal es la señal A. El antígeno. CD70 no. La primera señal es el antígeno. Pero ¿cómo se presenta el antígeno? En ese complejo. MHC, antígeno, presea. ¿Ok? Y este antígeno es proteico, en este caso es un péptido, un pequeño fragmento de la proteína. ¿Ok? Segunda señal. Esta es la primera señal. Segunda señal. Moléculas coestimuladoras, que se acuerdan que una vez que las células se activaban genes para aumentar la expresión de moléculas coestimuladoras para ayudar a activarse a la célula T. Entonces, segunda señal, moléculas coestimuladoras. Y esto implica justamente a las moléculas de la familia de las B7, que se van a unir a la molécula CD28 en la célula T. Esta molécula coestimuladora B7 se va a unir al CD28. Aquí está. ¿Ok? Segunda señal. Estas son, lo van a ver por ahí, B7.1 o B7.2. Esta en la APC y esta en la célula T. ¿Okay? Tercera señal. Ojo, no hay molécula coestimuladora. La célula T muere por falta de señalización. No se activa lo suficiente con una sola señal. Requiere todas. ¿Okay? La segunda señal de moléculas coestimuladoras, justo su nombre lo dice, van a ayudar a estimular, van a amplificar la señalización interna de la célula T para que termine esa activación. Tercera señal. Citocinas. ¿Ok? Estas citocinas que produce la APC son las que van a definir el perfil de célula T CD4 en este caso. ¿Qué implica? Justamente lo que está por allá.
dije qué perfil va a seguir y qué citocinas ella va a secretar después. ¿Ok? Entonces, 3 señales. Y cuando activo mi célula T y tengo activación de células T efectoras, yo tengo la respuesta inmune celular. Bien, aquí, ¿qué es lo que estoy mirando? Si yo hablo de una APC, que para activar una célula T, yo requiero de un tiempo, ¿ok? Es porque justamente en la innata, quien se activa inicialmente es la APC, y esta APC, por ejemplo, aquí a nivel de la piel, ¿no? Nosotros tenemos, en el epidermis, tenemos a las células de Langerhans, que son dendríticas, células dendríticas. Estas células dendríticas que están in situ en el tejido son células dendríticas inmaduras, que implica que tienen bajo contenido de complejo mayor histocompatibilidad, o sea, esto de aquí, tienen poco o nada de este complejo, ¿okay? Tienen poco o nada de moléculas coestimuladoras. Pero ya sabemos que esto es importante para activar una célula T. Entonces, ella tiene que mejorar la expresión de estas moléculas. ¿Cuándo lo hace? Cuando se encuentra con el microorganismo, con el patógeno. Y ya sea por todo el receptor, ¿no? Por los componentes que va a encontrar, ella se va a activar de forma intracelular, señales de bioseñalización, que resultan en la mejora, el upgrade de estas moléculas. ¿Okay? Y también la producción de citocinas. ¿Por qué? Porque ella va aquí en el tejido, cuando es tejido conectivo o la piel, ¿no? Las mucosas, las células aquí esta célula va a viajar. ¿Por dónde va a viajar? Por los conductos linfáticos. ¿Hacia dónde? Hacia el nodo linfático, el linfonodo más cercano. ¿Okay? Y en este viaje, la célula dendrítica que estaba inmadura en el tejido va a madurar. Y parte de alcanzar esa madurez en las células dendríticas implica la mejora de todas estas moléculas. ¿Por qué? Porque ella tiene que prepararse para su primer encuentro con la célula T y no puede llegar a su primer encuentro en pijama, toda desarreglada, ¿no? Tiene que maquillarse. Entonces, eso es lo que va a hacer, mejora todo eso. ¿Okay? Entonces, ella va a viajar, llega hacia los ganglios linfáticos. En los ganglios linfáticos, lo mismo que el linfonodo, y eso también sucede en el vaso. Ojo, porque el vaso es el principal filtro de todos los patógenos que circulan en sangre. ¿Okay? Entonces, aquí, en el linfonodo, yo tengo, ¿ven esta bolita aquí? Naranja con amarilla. Esta es la región rica en células B. ¿Okay? Aquí es donde se va a formar el centro germinativo, donde se van a realizar todos los cambios en la célula B a nivel de isotipos y a nivel de mejora de afinidad por antígeno, es aquí. Aquí es donde va a estar nuestra querida amiga T folicular, va a estar aquí dentro. ¿Okay? Y la dendrítica folicular también va a estar dentro, porque justamente es el folículo. ¿Okay? Ahora, en esta región moradita es la región rica en células T, donde van a estar las células T, lindas ahí. ¿Okay? Entonces, la dendrítica va a viajar y va a llegar justamente a esta región en donde están las células T, porque ella va a presentar el antígeno que ha captado en la piel. Entonces viaja, llega, y en esta región donde están las células T, aquí está mi dendrítica, ¿no? Mi dendrítica, esta es su primera señal, segunda señal, faltan las citocinas, ¿no? Pero esto lo va a hacer, ven aquí, con esta célula T, esta. Por aquí debe haber otra. Fíjense, una dendrítica 3D, entonces todos los clones, todas las células T que puede abarcar,
ella va a entrar en contacto. Es bien dada la célula T, ¿no? Entonces, aquí la dendrítica, la célula T. Entonces, aquí, ¿por qué es importante esto? Porque si estoy hablando, que cuando mi profesora me hablaba así, uno se pensaba quedando. Cuando tengo, recuerden que cuando hablo de una célula T, esta activación va a ser por un péptido, ¿no es cierto? Entonces, si yo hablo de un microorganismo, ese péptido es solamente una pequeña parte de ese microorganismo. Entonces, todo lo que tiene naturaleza proteica que fue procesado, se van a crear varios péptidos de un mismo microorganismo. Entonces, la dendrítica va a expresar por cada uno de sus MHCs diferentes péptidos del mismo patógeno. Y eso es lo que va a crear lo que se conoce como respuesta de clones para las células T y las células T. Ellos actúan por clones, porque cada clon reconoce un antígeno diferente de ese mismo patógeno. ¿Okay? ¿Por qué esto es importante? Cuando tengo una respuesta inmune adaptativa en una etapa inicial, en el primer encuentro, se presenta lo que se conoce como una activación policlonal. La activación policlonal se refleja en la generación de varios clones de células T o de células B que van a ser activados en función de antígenos del mismo microorganismo. ¿Por qué? Porque al final de mi respuesta, mi primer contacto, yo voy a terminar, el sistema inmune va a terminar seleccionando de todos los clones que se generan, un clon que es el mejor en reconocimiento del componente de este microorganismo. Y que ese clon que guarda, ese clon que se selecciona, es lo mejor de lo mejor. Y eso mejor de lo mejor es lo que yo voy a guardar en mi médula ósea para mi segundo contacto. Es decir, ese de allí es mi clon de memoria. Yo no voy a perder el tiempo guardando todo aquello que no me sirvió muy bien para responder. Yo tengo que guardar aquello que es mejor. Así como de todos los pares de zapatos, uno selecciona el más bonito y ese es tu precioso. Y ese precioso que solamente para tus eventos, ese, ¿no? De resto, cuando puse a diario y se me logra ya no se va a ir. Pero ese precioso es aquello, ese es mi clon que voy a seleccionar. ¿Ok? Entonces, ese de allí, ¿por qué lo seleccioné? Porque aparte de ser mi precioso, es el que mejor me va a eliminar este microorganismo de una forma rápida y eficiente. ¿Ok? Y ese que seleccioné y guardé es el que yo voy a presentar cuando yo de nuevo me encuentro con ese microorganismo. Ese de ahí sale de donde estaba guardado. Ah, ya te conozco, pa, chao, rapidísimo. Ese es la idea. Cuanto menos tiempo yo tenga de una infección, de la presencia de un microorganismo, ¿no?, en un huésped, menos daño hay en el huésped. Menos riesgo hay de que se generen infecciones secundarias. ¿Okay? Y recuerden que el daño que hay a nivel del tejido no es solamente el patógeno que genera, sino también es la respuesta del sistema inmune. Entonces, si más rápido lo elimino, menos daño tengo. Esa es la idea de una respuesta secundaria o de una memoria. ¿Okay? Esa es la idea. De todos estos clones yo guardo lo mejor. El resto no me sirvieron, mueras. Y si mueren por apoptosis, son destruidos. Las células del sistema inmune, mediados básicamente por las células T reguladoras, una vez que ya eliminé el microorganismo, manda que todas las células mueran también, porque no me interesa más que todos estos clones que producir se queden ahí, porque generan más daño. ¿Ok? Bien, aquí está lo que se había mencionado. Primera señal, segunda señal, tercera señal. ¿Okay? Y de estas mi péptido, es un pequeñito fragmento de nada que va a reproducir.
Y aquí menciona justamente primera señal, segunda señal, moléculas, aquí para estimular, porque así como tengo una segunda señal para activar las células, también tengo una segunda señal para dividir. Por ejemplo, cuando ya eliminé el microorganismo y ahorita yo ya no necesito más que toda esa tracalada de clones que queden activados y los voy a mandar a que mueran, es la señal de inhibición. Quien expresa más esta señal de inhibición para unirse es la T reguladora. T reguladora. ¿Y las FOXP3? ¿Y las FOXP3? ¿Cómo las FOXP3? Las reguladoras. Sí, las reguladoras, su factor de transcripción es FOXP3. ¿A eso te refieres? No se le ignora. Sí, las células T reguladoras es lo mismo que decir células FOXP3 positivas. ¿Verdad? Lo que pasa es que para vías didácticas es así. Un paréntesis, porque nuestros compañeros se van a volver locos. La célula TH3 es también conocida como T reguladora, ¿ok? Que implica que esta célula tiene su factor de transcripción a nivel nuclear. Cuando lo identifico con un marcador, el marcador es FOXP3. Esto lo veo a nivel de músculo, ¿ok? Pero ¿cómo reconozco en términos de los ángeles y citocinas? Porque así como dos anticuerpos, IgM y Ig, yo también puedo usar pruebas por citocinas. Entonces, ¿qué hace esta célula? Que es FOXP3 positiva. Produce TGF. Y esta es una célula que es FOXP3 positiva. La célula que es TH1, su factor de transcripción es Tibet. ¿Qué citocina produce? El famoso interferón gamma. ¿Ok? La TH2 en su núcleo, ¿qué factor expresa? GATA3. ¿Qué citocina secreta? Interleucina 10. ¿Ok? La TH17. Ya, su factor de transcripción es ROR gamma T. ¿Qué citocina expresa? Interleucina 17, interleucina 22. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque como les estoy mostrando aquí, vean, aquí está. Si la célula T es una célula T, CD4 positiva. ¿Ok? Porque estas de aquí, TH1, 2, 3, 4, 17, son TCD4, no son TCD8. ¿Ok? Por eso son ligeros. Entonces, esta TCD4 positiva, si la citocina que secreta, este con la B, con la célula B, ya se activó, yo ya tengo mi perfil, porque aquí antes la célula T, quien le dijo que secretara fue la APC. La APC, por la citocina que secretó, si fue una interleucina 12, la célula T se convirtió en una TH1 que expresa Tibet y secreta interferón gamma. ¿Okay? En ese ejemplo, cuando la T se encuentra con la B, ¿qué es lo que la T va a hacer? Si la TCD4 es una TH1 que expresa Tibet y que secreta interferón gamma, y aquí es su factor de transcripción Tibet, esta célula T fue estimulada por la APC que produjo interleucina 12. ¿Ok? Así, viene así, y la célula TCD4 produce interferón gamma y se conecta con la B. Le está diciendo a la B, mira, yo tengo un problema aquí con una bacteria o con un virus y yo necesito que tú produzcas IgG. Eso es lo que resulta del contacto de la C con la B. Le dice produce IgG para neutralizar esta bacteria, este virus. Si yo tengo
Por el contrario, esta célula T no es una TH1, es una TH1, ¿no? Esta de aquí es una TH1. Si en lugar de ser TH1 es TH2, su factor de transcripción, según lo que coloqué allí, ¿cuál es? GATA3. Y eso implica, o sea, a nivel del núcleo, ¿no? Aquí en el núcleo, ¿ok? Que ella va a secretar interleucina 10. La interleucina 10 que la T secreta para la B, lo que le va a decir, mira, tengo un problema, eso sucede cuando tienes problemas con el minto, con vermes, y también cuando tienes problemas con alérgenos, que son justamente el tema que vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, si es un alérgeno, ¿okay? O si es un verme, la célula T que se genera es una TH2 que secreta interleucina 10. Y lo que le va a decir a la célula B es que produzca IgE. ¿Ok? Ese es el sentido de la respuesta. TH2, interleucina 10 y a la B por contacto, porque aquí es contacto, ¿no? Aquí está MHC, TCR péptido, CD40, CD40 ligante. Entonces aquí me dice IgE. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál es el perfil de mi célula T, ella secreta citocinas, y esto es importante para poder comandar no solamente a las células B para que produzcan anticuerpos, sino también a los macrófagos. Por ejemplo, este interferón gamma que le va a decir a la B que produzca IgG, si ese interferón gamma va a activar al macrófago y puede generar un síndrome de activación macrofágica. ¿Okay? ¿Y qué va a provocar esto? Va a provocar una hiperactivación de macrófagos y en todo caso, si no hay este tipo de alteración, lo que va a hacer el macrófago va a activar sus especies reactivas de oxígeno y destruir lo que ha fagocitado. Así maneja la respuesta la célula TCD4, que como yo les había mencionado, es la comandante general de la respuesta. Y ella, cuando tiene problemas con virus, ella va a entrar en contacto con su amiga la TCD8 y le va a decir, tengo problemas con el virus, anda, ve allá y destruye las células que estén infectadas con esto. También le va a comandar a la TCD8. ¿Ok? Entonces, y como todo esto es por contacto, ¿ok? Esto hablamos de respuesta inmune celular, mediado por células que van uniéndose por diversos tipos de moléculas. Y ahí podríamos relacionar este interferón con interferón gamma para producir el macrófago M1. ¿Para qué? Para inducir al M1. Al M1, exacto. Al M1. Y cuando en lugar yo quiero M2, ¿qué es lo que hago yo? No es una TH1, es una T reguladora. ¿Qué pasó? Mami, la batería. A mí quería comentarle que si podemos hacer la clase hasta las 5. Es que como somos 3 grupos nada más. Son 4:30. Ya, se refieren. Ya, a las 4:30 comenzaban los seminarios, ¿no? Normalmente. Pero son 3 grupos, ya, entonces sí podemos hacernos para ponerle al día de una vez. ¿Okay? Ya. Claro, la que la profesora se muere sin voz. No, para inducir el M2, ¿eres regulador o el techo? No me acuerdo. Perdón. Para inducir M2 puede ser un perfil de reguladora o un perfil TH2. Cualquiera de los dos. Es que saben que, chicos, para vías didácticas uno termina siempre indicando TH1 es un perfil, TH2, TH3, pero en la vida real no tiene solamente un perfil de respuesta solo, porque hay varias enfermedades donde tú ves más de un perfil actuando al mismo tiempo. Por ejemplo, para bacterias, yo tengo TH1 y tengo TH17. Ambas son inflamatorias. Importante TH17
porque su interleucina 17 va a reclutar neutrófilos. ¿Y quiénes son las primeras células en llegar un poco de inflamación? Los neutrófilos, los polimonucleares. ¿Y eso es por qué? Por TH17. Pero también es importante porque agarro con una TH1 yo activo macrófagos, con una TH1, ¿no? Yo tengo IgG. Entonces, yo no tengo solamente un perfil de respuesta, yo tengo más de un perfil de respuesta. ¿Okay? Una parte muy interesante que veíamos cuando trabajaba con malaria, por ejemplo, es que yo tengo TH1 y TH2 al mismo tiempo. Tengo ambas. ¿Okay? Entonces, llega un punto en que la misma respuesta tengo un aumento de T reguladoras como locos, T reguladoras intentando controlar también la respuesta. Entonces, tengo varios tipos de respuestas al mismo tiempo, no tengo solamente uno. Pero para vías didácticas, para poder entender, ¿no? Se aprende de esta manera. Pero cuando vayan leyendo, van a ir viendo, principalmente en las publicaciones, ¿no? Se dosó y se encontró esto. Y no es que uno excluya al otro, ¿okay? Pero a veces se encuentra más de uno que de otro. Eso puede ser. ¿Okay? Y a veces en las respuestas tengo cambios. Primero tengo TH1, TH2 y después tengo más TH2 que TH1, pero también persiste TH1. ¿No? Y puedo dosar todo esto bien, citocinas, moléculas. Ok, esto es lo que define, por ejemplo, para lo que es el sistema inmune innato, el adaptativo, el tiempo, ¿no? Aquí lo que ya he mencionado, respuesta inmune humoral, respuesta inmune celular. Esto es lo que había mencionado cuando hablé de la respuesta inmune. Cuando hablé de la respuesta inmune, si era activa o pasiva. ¿Okay? ¿Qué características tiene la respuesta inmune adquirida o adaptativa? ¿No? Que es específico, que tiene diversidad, tiene memoria, siempre y cuando sea, ya sabe, de naturaleza proteica. ¿Okay? Ahora, tiene expansión clonal, ya han visto por qué, porque son varios clones con diversos tipos de antígenos que van reconociendo y después se selecciona el mejor. Y una de las características de la respuesta es que tiene que haber contracción en la respuesta. ¿Qué implica? Que yo tengo un pico de respuesta y después se va a contraer. Eso lo voy a explicar en el siguiente gráfico. Bien, entonces, en respuesta inmune activa y pasiva. Aquí lo que les mencioné. ¿Cuándo es respuesta inmune activa? A ver si recuerdan lo que ya dije. ¿Ah? No entendí nada. ¿Cuándo es activa? ¿Cuándo es activa? ¿Cuándo es pasiva? No, pregunta para todos. Bien explicado para todos. No sé mucho y por allá está. Activa o pasiva, ¿qué implica? Cuando yo digo que tengo una respuesta inmune activa. Exacto, cuando es reconocido por el antígeno. El punto inicial es el contacto con el antígeno. Entonces, este puede ser por una infección natural, o puede ser por una baja inmunidad. Ahí yo tengo una inmunización activa. Entonces, de tipo natural o de tipo artificial. En ambos casos, la respuesta es específica. ¿Cómo que no? Y me dijo que no, menos un punto. Es Camila, ¿no? No, aquí Claudia, no es Camila. Ok, no le conviene, no. Entonces aquí, pero cuando quieren ganar su punto, ahí sí que profesora, me anotó sin preguntar. Ok, activa genera una respuesta específica y activa genera memoria. Sí, solo sí, el antígeno es de qué naturaleza. Ok, la próxima semana se van a mirar. Voy a estar de nuevo. ¿Cuándo viene memoria? Se van a mirar todos, van a mirar, pero esperar que el Espíritu Santo descienda, ¿no? Y les ilumine. No, como si la profesora no hubiera hablado de eso. Así hacen en los exámenes. Quieren que el Espíritu Santo les ilumine. Respuesta inmune pasiva.
¿Cuándo es? Como ¿Cómo yo, se inicia? ¿Ah? anticuerpo. Cuando yo transfiero el anticuerpo, o sea, el producto final de la respuesta de alguien más, yo se lo voy a dar a la persona que está con el problema de infección. ¿Okay? Y esto puede ser de tipo natural. ¿Cuál es el ejemplo de tipo natural? La mamá al hijo, ¿no es cierto? Por la membrana placentaria. Y este tipo de inmunoglobulina es IgG, ¿no es cierto? Y la mamá al hijo por la lactancia, ¿cuál es? La IgA. ¿Ok? Ya no voy a caminar. Pasiva, ¿ok? Pasiva, activa. En ambos casos, la respuesta es específica. Claro que sí, porque está reconociendo ese antígeno, ese microorganismo y lo va a eliminar. ¿Okay? Pero solo tengo memoria cuando es activa, cuando yo mismo generé mi propia respuesta. Así sea, desde cero, ni nada, me demoré un tiempito, ¿ok? Por mi proceso infeccioso, que casi morí, echada en la cama, o por una vacuna, que es más seguro. ¿Ok? En ambos casos es activa y yo tengo memoria. ¿Ok? En la otra no. Por eso es que es importante, cuando tenemos la inmunización pasiva, la inmunización pasiva es como quien dice para ganar tiempo, ¿no? Proteges a la persona en un tiempo inmediato, mientras que la misma persona consigue generar su respuesta inmune. Por eso cuando hablamos de los niñitos que son recién nacidos de madres, que son hepatitis B positivo, se les da una inmunización pasiva con IgG anti-hepatitis B inmediatamente, pero después se les vacuna y se les da el antígeno. Entonces, ¿por qué? Porque estos anticuerpos son transitorios. Después de un tiempo desaparecen y ya se olvidó el sistema inmune. ¿Cuándo se acuerda? Cuando él mismo lo generó. ¿Okay? O sea, vacuna y como que le infectan a propósito, por así decirlo. ¿Cómo? O sea, vacuna y como que le infectan a propósito, por así decirlo. Vacuna de infección. No, o sea, inmunización y como que infectamos a propósito después para tener memoria. Sí, pero no lo estamos infectando a propósito, le estamos No, dando una vacuna. Es un decir. Porque te voy a decir. No, o sea, le das la inmunoglobulina, ¿ok? La inmunoglobulina y después lo inmunizas utilizando una vacuna, ¿ok? Porque esa inmunoglobulina que le has dado va a ser temporal, no va a durar mucho tiempo circulando. Entonces, lo que tú quieres es que ese niñito pueda protegerse por sí solo a largo plazo. Y eso te lo da solamente la respuesta frente a una inmunización activa, nada más. ¿Okay? Ya sea natural o ya sea artificial. ¿Okay? Pero la manera más segura es la vacuna cuando la hagan, ¿no? Ahora, aquí los tipos de linfocitos. Tenemos células B. ¿Cuáles son las funciones de las células B? ¿Qué dice aquí? ¿Ah? Es la respuesta inmunohumoral. Ok, muy bien, Camilo. ¿Qué más? Pero ¿cuál es su función efectora? Ya no me voy a olvidar de su nombre. ¿Ah? Produce anticuerpos. ¿Y cuál es la función de esos anticuerpos? ¿Reconoce qué? Ok, reconoce el microbio. ¿Pero qué hace contra el microbio? Ahí está el nombrecito. Sube, voy a poner aquí. Ok, pero la célula B, el anticuerpo fagocita, ¿qué es lo que va a hacer el anticuerpo? Ya, activa complemento. Muy bien, ¿qué vía? Clásica. No hay que dudar, ya lo repetimos 50 veces. Ya. No dudé, pero Vía clásica. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos que activan vía clásica? La M y la G. Ok, entonces aquí, esta parte de acá, activación de complemento por vía clásica. Aquí también dice fagocitosis, pero la célula B hará fagocitosis. Si promueve fagocitosis, ¿qué es lo que hace el anticuerpo?
hace lo mismo que el complemento. ¿Qué hace? Si promueve fagocitosis, Promueve fagocitosis, ¿no? opsonización. Opsoniza, exacto. Los anticuerpos opsonizan, igualito que el complemento, los fragmentos del complemento. ¿Okay? Un microorganismo, ¡ay caramba! Un microorganismo que está rodeado de anticuerpos, porque la parte del anticuerpo reconoció el antígeno del microorganismo, lo que va a hacer está resaltando el microorganismo para que éste sea fagocitado. ¿Por qué? Porque las células fagocíticas, está ahí macrófago, pero ya lo borré. Ok. Las células fagocíticas, para complemento, ¿cómo lo reconocen el complemento? Por los receptores de complemento, ¿es cierto? El 1, el 2, el 3, etc. ¿Ok? Ahora, ¿cómo reconocen anticuerpos? Tiene receptores. Son receptores de la porción FC del anticuerpo. ¿Ok? Puede ser aquí FC gamma, ¿ok? O sí, es el FC gamma. Entonces FC gamma, FC. Entonces, aquí, justamente por este lado de aquí, recuerden que yo le dije que el anticuerpo se divide en dos, FAB, FC. En esta partecita de aquí, en las células fagocíticas y también en las natural killer que no hacen fagocitosis pero tienen receptor para la función FC, se encaja aquí el receptor en el anticuerpo, puede ser en una natural killer, en un macrófago, en un neutrófilo, y lo reconoce. Y aquí está justamente el antígeno. Entonces, si está de un microorganismo, ¿no? Un virus lo va a fagocitar. ¿Ok? Eso es lo que hace. Y el otro que está aquí, bueno, neutraliza. ¿Por qué neutraliza? Esa es la función más importante de un anticuerpo. ¿Por qué creen ustedes que se le dice a un anticuerpo que es neutralizante? Porque no es un Porque el anticuerpo va a bloquear la unión del microorganismo, el microorganismo del virus, por suponer, se va a unir, ¿no? En el caso del virus del SARS-CoV-2, ¿no? Son los antígenos, en este caso. ¿Cuáles son los antígenos del SARS-CoV-2? La proteína spike, ¿no es cierto? ¿A dónde se une? Al receptor de angiotensina de tipo 2. Entonces, el antígeno ese, ¿ok? Va a buscar que unirse al receptor, pero viene el anticuerpo, se va a poner en el medio del camino y va a bloquear esa unión con el receptor. Por lo tanto, ya no va a infectar. Entonces, esa acción de bloqueo se denomina neutralización. Y por eso es que se dicen anticuerpos neutralizantes. ¿Ok? Neutralizar lo mismo que bloquear. Cuando lea, se generaron niveles de anticuerpos neutralizantes altos frente a esta respuesta. Están hablando de los anticuerpos que van a bloquear la unión del microorganismo con sus receptores de las células hueso. ¿Ok? Esa es una función primordial de un anticuerpo, su acción efectora. ¿Ah? ¿Cómo no te entendí? De los 5, ¿cuál es el que pareció una florcita? Ah, que parece una florcita. ¿Te refieres a qué? El pentámero. La IgM. Ahorita lo voy a mostrar. Por ejemplo, eso cuando se secreta, o sea, recién se unen a varios y también, por así decirlo, como que vuelan torpes, no dejan que avancen los síntomas de ahí. O sea, se unen a varios porque tienen un montón y como que los juntan todos. Sí, ajá. Esa es la avidez que puede tener un anticuerpo por varios sitios del cuerpo. No impide que. Ahorita lo vemos. Ok, entonces, aquí chicos pueden ver activación de activación
activación del complemento. Aquí ven, ¿no? IgM, IgG, ¿ok? De las células TCD4, voy a sentar un ratito porque ya me cansé de andar pululando por ahí. Activa, produce citocinas. Con citocinas activa macrófagos, como el interferón gamma, ¿no? Promueve inflamación y activa otras células. Ya hemos visto que la célula T puede activar a TCD8 y a la célula B, ¿no? Estas son las células T citotóxicas, tienen acción citolítica, ¿no? Destruyen, reconocen. Aquí es justo lo que les mencioné. ¿Por qué? Porque va a reconocer el antígeno del virus presentado por el NHC de tipo 1, el antígeno viral, y la célula TCD8 al NHC de tipo 1 va a saber que es extraño y lo va a destruir la célula infectada. La célula T reguladora, aquí lo coloco como que su función es suprimir la respuesta, ¿ok? Y les voy a decir que inicialmente, cuando fue encontrada la célula T reguladora y se vio ciertos marcadores, ¿no? Y se vio su acción, se le denominó célula T supresora. Ese era su nombre. Pero después se vio que su función no era solamente suprimir, porque no es que enteramente suprime la respuesta, sino ella todo el tiempo va a estar modulando la respuesta, ¿no? En el perfil de homeostasis, por ejemplo. Entonces, en este caso, se le cambió el nombre de célula T supresora a célula T reguladora, porque su función real es regular la respuesta, ¿no? Y estas son las naturactivas, ¿no? Que sabemos que son células T linfocíticas, pero que actúan ¿en dónde? En la innata. Aquí, las fases de la respuesta inmune adaptativa. Ven aquí, este es el primer encuentro, ojo, mi primer encuentro. ¿Okay? Entonces aquí tengo, en términos de tiempo, día 0, día 21. Mi primer encuentro, por eso es que con la primera inmunización con la vacuna, ¿se acuerdan que había que esperar 20 días? Mi primer encuentro. ¿Okay? Vean las fases, chicos. Tengo mi célula T naive y mi célula B naive. Mejor dicho, bebitas, ¿ok? Entonces, su primer encuentro con el antígeno, reconocimiento del antígeno. Ya sabemos que la B puede activarse de forma independiente y dependiente de célula T por sus propios receptores. Y la célula T requiere la presencia de una APC, de medio de lesión, ¿ok? Se activa, y aquí tenemos la expansión clonal, ya sabemos que implica una expansión clonal, ¿ok? Se va a diferenciar. Cuando hablamos de células B, productoras de anticuerpos, se van a diferenciar en plasmocitos, ¿ok? Y las células T, bueno, su acción efectora, ¿no? Sus funciones. Elimina el microorganismo, después que lo encontró, le dio vuelta, perfecto. Pero ven aquí el pico de respuesta. Aquí son varios clones, varios clones que se fueron generando. Tenemos el pico máximo de respuesta, la eliminación del antígeno, es decir, del microorganismo, y después de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a morir. ¿Okay? Después de que muere el microorganismo, todas las células que han sido generadas, como pueden ver acá, van a ser eliminadas. ¿Por qué mecanismo de muerte? Por la apoptosis. ¿Okay? Y esto es lo que yo denomino contracción de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Cuando yo contraigo la respuesta, yo voy a normalizar mi respuesta a lo que era antes, el balance, la homeostasis. Tiene que llegar todo como comenzó, niveles basales. ¿Okay? Entonces aquí yo contraí la respuesta y guardé aquello que me sirvió mejor, lo mejor de lo mejor para mi memoria. ¿Okay? ¿Qué más tengo aquí? ¿Por qué es importante que haya una contracción en la respuesta? ¿Por qué piensan que es importante que haya una contracción en la respuesta? ¿Qué creen?
La contracción de una respuesta y la generación de una homeostasis es importante porque permite que se responda efectivamente contra un nuevo antígeno eventualmente. ¿Qué significa? Si yo tengo esta respuesta que se está contrayendo, ¿ok? En esta contracción de respuesta, y después yo voy a tener toda mi respuesta basal, si yo me encuentro con otro microorganismo completamente diferente, la respuesta que se genere de nuevo contra ese microorganismo va a ser específica para él. Si yo me encuentro en el medio de esta respuesta, que es un caos inicial, ¿ok? Y aquí yo me enfermo con otro microorganismo que tiene componentes semejantes a él, la respuesta del segundo microorganismo se va a ver enmascarada por la primera. ¿Lo puede estar controlando? Claro que sí, porque al inicio recuerden que la respuesta no es muy específica, está mejorando, es una mejora en proceso. Entonces, puede ser que en el medio de esta respuesta, ¿no?, elimine el segundo agente infeccioso, pero no tenga memoria contra él. Entonces, si eventualmente con ese segundo microorganismo yo me encontré, de él sí voy a desarrollar enfermedad, porque no va a haber memoria. La contracción de la respuesta es importante porque permite generar respuestas inmunes a lo largo de nuestra vida con el contacto con diversos microorganismos y generar memoria con cada uno de ellos. ¿Okay? Por eso se acordarán que cuando estaban las primeras dosis de inmunización del virus del SARS-CoV-2, la primera vacuna, la primera dosis, siempre decían, no se acerquen para inmunizar si están en curso de un resfrío, si están en curso de alguna otra infección. Esperen más o menos unos 14, 21 días, ¿no?, para poder inmunizarse. Precisamente por eso, porque yo requería que pase todo esto de mi infección que estaba en curso, para después cuando esté aquí, ahí voy y me inmunizaba con el virus del SARS-CoV-2. ¿Para qué? Para que la inmunización que estoy intentando generar sea específica con el SARS-CoV-2. Porque si yo inmunizaba con el SARS-CoV-2 en el medio de esta respuesta, no iba a haber memoria. ¿Okay? El microorganismo, el componente del microorganismo iba a ser identificado, destruido por toda esta respuesta, porque tengo kilos de citocinas, tengo varios macrófagos activados, neutrófilos, tengo células B produciendo anticuerpos de baja afinidad y después de alta afinidad, y en el medio de todo eso destruyó la inmunización, pues, ¿no? Y no tuve memoria. De nada servía inmunizar cuando estás en el medio de una respuesta activa, aguda. Esta respuesta tiene que regresar a lo normal, y lo normal es el equilibrio de los casos. ¿Para qué? Para que si inmunizo por aquí con la vacuna de SARS-CoV-2, mi respuesta que me genere igualito ese pico sea específico para él. ¿Okay? Eso cuando hablamos de vacunas, hay ciertas restricciones para la aplicación de vacunas al mismo tiempo. ¿Okay? Pero la mayoría se puede aplicar de forma simultánea, pero hay algunas restricciones, generalmente cuando el agente patógeno de la que origina la vacuna es de la misma naturaleza, ¿no? Un componente. Entonces ahí generalmente no se hace la inmunización porque no se generaría la memoria. Memoria inmunológica solo se genera cuando tengo B y T. Aquí tengo respuesta inmune primaria, ¿okay? Respuesta inmune secundaria. ¿Qué implica eso? Primaria, mi primer encuentro. Secundaria, segundo encuentro, más de un encuentro. Memoria, eso implica. ¿Qué tengo acá? Vean, en cuestión de tiempo, primaria, secundaria. En la primaria, yo tengo aquí, esta es para vías didácticas la respuesta de las células T. ¿Okay? Vean mi eje Y. El eje Y son los niveles de anticuerpos. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Mi primer encuentro, tengo mi célula B naive, que ¿qué tiene en su superficie? IgM, IgD. Entonces, la célula B se activa y lo primero que va a producir
es IgM. Y aquí está la florcita que dice Mateo. ¿Por qué florcita? Porque cuando hablamos de la IgM secretada, se le encuentra con forma pentamétrica, o sea, 5 inmunoglobulinas, 5 de estas unidas por enlaces. ¿Ok? Y después, eventualmente, yo tengo un cambio y aquí se genera la IgG. ¿Ok? Entonces, pero vean, mi pico de respuesta en los niveles, ¿no? Son intermedios de anticuerpos. Cuando lo comparo con mi segundo encuentro, vean, en el segundo encuentro casi doblo los niveles de anticuerpos. Y vean el tiempo. En la primera respuesta, yo tengo mi pico de respuesta, mis niveles más altos, alrededor del día 10. Mientras que en la respuesta secundaria, en mi memoria, en mi segundo encuentro, en el día 5 o 6 yo tengo el doble de niveles de anticuerpos protectores. ¿Ok? Entonces, vean aquí, día 20, día 30, ya se bajó toda la respuesta de niveles de anticuerpos en la primaria y guardé mi memoria, ¿no? Cuando me encontré después con el mismo microorganismo, ¿no? ¿Quién me recuerda? En la memoria. Entonces, ya no voy a perder mi tiempo activando una VNI de una B virgen. Si yo ya tengo mi memoria específica contra él, entonces de frente, esa célula B de memoria que estuvo guardadita se va a activar. Y vean el tiempo, un tiempo corto, 5 días, 7 días, tengo mi pico máximo, más o menos por el día 8, 9, ya eliminé el microorganismo, chao, bye, se fue. ¿Ok? Y después, ¿qué sucede? Mis niveles de anticuerpos bajan de nuevo, porque ya no los necesito más, y guardo de nuevo mis células de vida. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? Aparte del tiempo, los niveles de anticuerpos y los tipos de inmunoglobulina. Aquí yo tengo, vean aquí, tiempo 5 a 10, tiempo 1 a 2, no 1 a 3. El pico de respuesta, bajo, alto, el doble de anticuerpos. Tipos de inmunoglobulina, estos son los isotipos, que son estos de aquí, ¿no? Estos aquí, IgM, IgD, IgA, son los isotipos, ¿ok? Por eso cuando hay cambio de una inmunoglobulina a otro, se define como mudanza isotípica o cambio isotípico, ¿ok? Entonces, en esta primera respuesta yo tengo más niveles de IgM, porque es lo primero que tenía, lo primero que produció. Y después cambió, mejoró su afinidad y produció IgG, ¿okay? O IgE, IgA, dependiendo de lo que la célula T le indicó a la B que producía, ¿no? Y aquí tengo la afinidad de anticuerpos. En la primaria es de baja afinidad, porque principalmente es IgM, ¿no? Y después va a cambiar a IgG. Ya en la secundaria, es decir, en mi memoria, mi tiempo de respuesta es más rápido, mayor cantidad de anticuerpos. Yo tengo, ¿qué isotipos tengo? Los específicos, pues ya tengo IgG o IgA o IgE, dependiendo. Y cuando hablo de afinidad por el anticuerpo, yo tengo mayor afinidad. ¿Por qué? Porque este IgG, IgA, IgE, esta región de reconocimiento del antígeno la mejoró para encajar perfectamente como una llave en su cerradura. Eso se denomina maduración de afinidad para el mejor reconocimiento del antígeno. Y ese es el nivel de la región variable, es decir, la región que se actúa con el antígeno. ¿Ok? Y los cambios de isotipos es a nivel de la región constante, en la porción FC, la mudanza isotípica. Entonces, en la diferenciación de las células B, ¿cómo yo lo veo? Vean aquí, la célula B se va formando. Tengo una célula pre-B que tiene una cola citoplasmática, ¿no? Y su pre-receptor. La célula B inmadura es una célula que tiene solamente IgM en su membrana, esto es a nivel de la médula ósea, ¿no? La célula B madura, estamos hablando de que tiene en su receptor justamente IgD, IgM,
Cuando se activa la célula B, inmediatamente produce inmunoglobulinas. ¿Cuál es la inmunoglobulina primera que produce? IgM. ¿Okay? Y después realizan los cambios importantes, ¿no? Que son la mudanza isotípica y la maduración de afinidad. Mudanza isotípica a nivel de la porción FC de su inmunoglobulina, maduración de afinidad a nivel de la región FAB de reconocimiento de la globulina. Y después secreta. Dice aquí ya es un plasmocito que solamente le preocupa secretar como locos anticuerpos neutralizantes. ¿Okay? ¿Cómo voy a diferenciar en términos de estructura una inmunoglobulina? Como yo la puedo encontrar como receptor de membrana o como molécula soluble, justamente esa es la diferencia, por la cola citoplasmática. Cuando es receptor de membrana, tiene esta cola citoplasmática que le da el anclaje a la membrana de la célula B. Y cuando es secretada, pierde esa cola. Ahora, tenemos justamente aquí lo que les mencioné, esta parte amarillita es la región variable que está aquí, la región que va a cambiar dependiendo del antígeno. Aquí se da la recombinación somática. Tengo aquí en la parte celestita la cadena pesada de la región constante, y en este caso es la cadena pesada gamma. ¿Por qué? Porque el ejemplo es la IgG. Cuando es la D es la delta, ¿no? Cuando es la M es la mu, la E epsilon, ¿ok? Y la alfa es la A, la IgA, ¿ok? Entonces, y aquí vemos en la parte verdecita la cadena constante de la región constante de la cadena D, ¿no? D y pesada. Aquí pueden ver justamente la estructura a nivel de lo que son los dominios de inmunoglobulina, estas cosas redonditas aquí, que yo les mencioné aquí, ¿no? Con las bolitas. Son los dominios de inmunoglobulina unidas por puentes disulfuros. ¿Ok? Entonces, región FAB, región y región FC, región constante. ¿Ok? ¿Ah? Con esto termino antes de hablar de las funciones. Aquí lo que quiero que vean, chicos, es un detalle en esta inmunoglobulina. ¿Ven esta región aquí que se denomina pinch? Esa región significa ¿cómo se llama? Las bisagras de la puerta. Piensen en las bisagras de la puerta que le permite a la puerta abrir y cerrar. Eso también sucede en inmunoglobulina, le permite que se amplíe y se regrese, dependiendo de dónde está el antígeno. Si el antígeno tengo un antígeno aquí y otro antígeno acá, la inmunoglobulina se extiende, ¿no? Si lo tiene así también, entonces le da la amplitud para poder acoplarse a los antígenos del microorganismo. ¿Ok? Y esto es interesante porque cuando hablamos de la IgM, habíamos mencionado que es pentamérica, eso quiere decir que tiene 5 moléculas. El problema de la IgM es que es de baja afinidad, y como es lo primero que tiene el receptor y lo que responde, no es muy específico para el antígeno. Pero ¿cuál es la ventaja de la IgM? Que al ser pentamérica, cada molécula de inmunoglobulina tiene 2 sitios de unión antígeno. Aquí y aquí, aquí y aquí. Si yo hablo de una inmunoglobulina pentamérica, en teoría yo tengo 10 sitios de unión para antígenos. Entonces, lo que no tiene en afinidad lo complementa con avidez por el antígeno, porque cuanto más sitios de unión tiene, más firme es su reconocimiento. ¿Ok? Aquí, chicos, solamente para encerrar, cuando hablamos de los anticuerpos, yo les había dicho, ¿no?, que va a pasar por cambios. Estos cambios, vean aquí la parte original del reconocimiento. ¿El antígeno qué forma tiene? Es el antígeno que está en rojo. Es un cuadrado. Y la región de reconocimiento es redonda. ¿Ustedes creen que va a encajar? No encaja. Entonces, lo que va a hacer la célula B, el receptor de la célula B, es cambiar ese lugar de encaje para que ese encaje sea perfecto.
Y ese encaje lo ven aquí. Cambios del anticuerpo de estructura. Ven aquí el antígeno cuadrado como ya encajó perfectamente en el receptor, es un cuadrado. Ese cambio a nivel de la región FAB para el reconocimiento del antígeno se llama maduración de afinidad, ¿ok? O mudanza a nivel de la región variable. ¿Y cuál es el efecto de eso? ¿Cuál es el objetivo? Incrementar afinidad por el antígeno. Otra función del anticuerpo es pasa de receptor a secretado, precisamente porque cuando es soluble su función efectora es neutralizante. Y otra función, otro cambio, disculpen, que tiene el anticuerpo es los isotipos. ¿Ok? La mudanza isotípico, cambio isotípico. Y esto se define como que cada inmunoglobulina diferente, cada una tiene una función efectora diferente, dependiendo de lo que se necesite. ¿Okay? Si es IgE, vean aquí el receptor de la porción FC en el mastocito. Se arma el mastocito y libera la histamina. Aquí para complemento, la IgG o la inmunoglobulina A, que también es binérica, son dos. De cada inmunoglobulina tiene una función. ¿Okay? Ya la próxima semana les explico esto y regreso a hablar un poquito de anticuerpos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, porque ya se cansaron, ¿no? Eso es muy bien de tener, estar con calor ¿Están con calor? Sí. Creo que soy el único emocionado. Creo que soy el único emocionado. ¿Está qué? Creo que soy el único emocionado. Qué chévere. Ok, chicos. Más son 5 y 10. Ok, hasta las... tenemos 10 minutos, ¿ok? Y ahí iniciamos con el primer grupo, con el 4.